Cordial saludo, tutor. Mi nombre es Giancarlo Mesa Barrio, y estamos aquí en compañía de Hernán Durante y Luz Méndez. Somos del curso de Psicología Política del Grupo 69 y hoy estamos aquí para hacer la grabación del video del conversatorio de Psicología Política. Entonces, quiero abrir este conversatorio con la pregunta de qué es psicología política y empezando mi concepto. La psicología política, tengo entendido que es la relación que hay entre los procesos cognitivos y procesos psicológicos y los fenómenos políticos que suceden en el área social. Tenemos también que además de esto estudia cómo los comportamientos, ya sea emociones, conductas, manifestaciones sociales, afectan a la política y también cómo la política afecta a los individuos. De acuerdo contigo, compañero, agregando un poco lo que dices, también podríamos decir que la psicología política estudia cómo esos factores psicológicos, como las creencias, pueden ser las emociones, actitudes y motivaciones, influyen en el comportamiento político de los individuos y de los grupos. Básicamente lo que busca la psicología política es analizar cómo las personas perciben el poder, las ideologías, las instituciones, así como sus experiencias sociales y políticas. Esto con el fin de moldear sus decisiones y cuáles son las acciones que toman estos dentro de esos procesos políticos. Como decían mis dos compañeros, se centra en analizar los factores psicológicos, sociales y ambientales. Además de eso, pues como decían ellos, influye mucho en la creencia, en la parte psicosocial, en la que estas personas se hayan, por decirlo así, no, se hayan crecido en el ambiente, pues influye mucho en las decisiones políticas y entonces esto lo que busca es pues analizar su comportamiento, sus costumbres y cómo piensan acerca de la Claro, política. claro. Y analizando también uno de los temas que analiza la psicología política son la participación política, tenemos también los movimientos sociales y colectivos, obviamente, y los temas de psicología de reconciliación, de conflicto y reconciliación. Tenemos también una pequeña reflexión sobre el papel de la psicología política en distintos ámbitos, más que todo sobre el objeto de estudio. Entonces, como decía la compañera Luz, esta abarca muchas cosas. Entonces, tenemos que un objeto de estudio que tiene es el comportamiento, como decía Hernán, el comportamiento de los procesos políticos, la influencia. No recuerdo qué más, ¿quién me puede recordar? Compañero, pues también dentro de esos objetos podemos incluir el tema de pues emociones, creencias, actitudes, identidades, pueden ser motivaciones individuales y colectivas, y también las decisiones electorales, o sea, la participación en movimientos sociales, las percepciones del poder que tengan las personas, los individuos, las ideologías, las estructuras de Exacto. poder y los contextos políticos, los cuales pueden afectar la subjetividad de las personas y cómo éstas ven e influyen en las dinámicas sociales y políticas. Todo esto abarca ese objeto de estudio. Pues así como decían mis dos compañeros y citando algunos de los autores principales de que contribuyó a la psicología política, Martín Baró, él creía que la psicología política debía enfrentar los problemas nacionales y que debía ser desarrollada desde las condiciones sociales. Entonces, pues en el objeto de estudio influye mucho, como decían ellos dos, los comportamientos de los ciudadanos que contribuyen al mantenimiento o a un cambio determinado a un orden político. Esto también, para continuar con el conversatorio, la contribución que tiene la psicología política en la comunidad. Recordemos que la psicología política trabaja un poco desde un enfoque de comunitario y con un enfoque de liberación, más enfocado principalmente a que las comunidades, haya una mayor participación de la comunidad y también incentivando un poco a que las comunidades se apropien de la toma de decisiones que tienen dentro de las mismas, con el fin de, como dije anteriormente, empoderarlas. Es correcto, compañero. Es importante lo que tú dices, y es importante aclarar que también el fortalecimiento de la identidad colectiva. Con esto también busca la psicología política, contribuye, estudia cómo las entidades colectivas se construyen y cómo los individuos se sienten parte de una comunidad o grupo social. ¿Cómo se puede aplicar esto? Mediante intervenciones que promuevan una identidad comunitaria que sea positiva, centrada en valores comunes y objetivos compartidos. Pueden aumentar la cooperación y la motivación por el cambio colectivo. Entonces, es muy importante tener en claro que el fortalecimiento de la identidad colectiva, un fomento de la participación política y social, una promoción de la cohesión social y resolución de conflictos, así como muchos más. Y Luz me estaba comentando ese día que también me puedes hablar un poquito de lo de genera la conciencia social, también ayuda con el trabajo. Es correcto. ¿Qué me puedes decir de eso, Luz, de la conciencia, de que la psicología Eh, política genera conciencia social y también un trabajo en liderazgo comunitario que fortalece a las comunidades? Eso.
Eso mismo iba a complementar, como decía mi compañero, uno de los ejercicios que podemos poner en práctica o hacerle ver a las personas es que sean conscientes de la concientización del impacto que ellos pueden causar o que causamos en cierta comunidad o grupo cuando tomamos una decisión política. ¿Cómo podemos promover pues, el dinamismo económico? ¿Cómo nos puede afectar esa misma decisión a cierto grupo, comunidad o a la ciudadanía en general? Entonces, pues uno de los ejercicios que podemos poner en práctica es que ellos sean conscientes al momento de tomar las decisiones. Correcto. Y bueno, también otro tema muy importante, reconociendo que la psicología política se relaciona mucho con la psicología social y la comunitaria, tenemos que la psicología política en el postconflicto colombiano, que esto tiene un contexto muy grande y histórico que todavía lastimosamente sigue vigente. Entonces tenemos que responder cómo la psicología política es un instrumento hacia la construcción del perdón y la reconciliación en un escenario tan difícil y tan, digamos, feo y desastroso como lo es el postconflicto colombiano. Yo quisiera resaltar que para esto la psicología política ha usado diferentes estrategias, como la construcción de la memoria. Recordemos que estos hechos han sido lastimosamente, ya sea por polarización o por difusión de los medios, olvidados, siendo sepultados, y ha sido muy importante generar la reconstrucción de memoria con el fin de que no se olviden estos hechos y de principalmente hacer valer los recuerdos de las víctimas. Es correcto, compañero. Es importante lo que dices y también resalto que puede ser el fomento del entendimiento y la empatía hacia esas personas que han vivido ese conflicto armado, pues aquí en Colombia. Es importante, la psicología política te puede facilitar procesos que promuevan la empatía entre las partes involucradas del conflicto. Es esencial que tanto las víctimas como los victimarios comprendan las circunstancias y las razones que motivaron las acciones del otro. Eso es muy importante. Entonces lo podemos aplicar como, también se pueden aplicar a través de talleres, procesos educativos, y para eso la psicología política puede fomentar una empatía activa, en la que las personas escuchan experiencias y perspectivas del otro, reconociendo claramente el sufrimiento que tuvo la persona afectada y construyendo un espacio de reconstrucción de la confianza, que es bastante importante. Luz, tú me estabas comentando algo sobre el trabajo comunitario. Me dijiste que cuando es así, en este tipo de casos, la psicología comunitaria ayudaba, perdón, la política ayudaba mucho abordando, haciendo intervenciones sociales para abordar los traumas de guerra, los traumas políticos. ¿Qué me puedes recordar de eso, por favor, que se me olvidó? Mira, nosotros el año antes pasado, en una participación política que hicimos, estuvimos varios escenarios donde las personas nos decían, pero es que todos los políticos llegan con las mismas ideas y todos se ensucian las manos de sangre, o todos. Entonces, tratábamos como, o bueno, yo, que en este caso es la que va más al campo de la psicología, les trataba de ver y hacer entender que en el momento en el que tomaron las decisiones quizás no lo estaban haciendo de la forma consciente o quizás ellos mismos pues no se daban cuenta del daño que podían causar y del sufrimiento que le podían causar a esas víctimas de este conflicto. Entonces, pues tratar de ponerse en el lugar de esa persona, como decía mi compañero, y además de eso, pues ellos mismos también tratando de buscar una ayuda, sanar ellos mismos, pues ese sufrimiento y ese odio que llegasen a sentir por esas demás personas. Claro que sí, compañera Luz. Bueno, no siendo más, muchas gracias por estar presente en este conversatorio. A manera de cierre, primero agradecerles nuevamente. Sus aportes han sido muy importantes y significativos para la grabación de este video y realmente sus ideas también fueron muy estimulantes para poder recordar y un poquito investigar y abundar un poco en este tema tan extenso como es la psicología política. Y bueno, recordamos también que para este cierre la psicología política tiene una gran importancia, y que no solamente es la psicología política y ya, también se apoyan otras disciplinas como la psicología social y la psicología comunitaria, van de la mano y más que todo para trabajar con las comunidades. Y en este caso, como lo vimos en este último ejemplo, la importancia que tiene en abordar la reconciliación y perdón en temas de guerra, temas de conflicto como lo es el conflicto armado en Colombia. Entonces, no siendo más, muchas gracias, que tengan buena noche.